Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buen lo que usted decida. Sea usted bienvenido una vez más a un capítulo más, un fragmento más, un espacio más de su podcast El Aquelarre. Hoy estamos en un espacio diferente. Este poderoso micrófono que acabamos de comprar muy probablemente acaba de captar la esencia de un gatito, porque hoy no solo estamos Alejandro y yo. Hoy estamos en la Bruja Cueva, en el espacio místico, porque tenemos invitado. Pero antes que nada, quiero presentar a mi colega, a mi amigo, el fabuloso Dinamita Café, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Me encuentro muy bien, muy a gusto de estar aquí en la Bruja Cueva. Bruja Cueva, ¿no? Así es. Un lugar que otra vez, si les comparto, un lugar muy bonito, muy... No sé, se siente una buena vibra el estar aquí. Entonces, pues agradecido de estar aquí, ¿no? Ajá, muy bien. Y pues el invitadazo que tenemos el día de hoy, amigo. Vuelve, retorna, regresa, viene por la secuela y tal vez por la trilogía. Nuestro querido Pelonchas, Jorge, el doctor Cocolizo, el doctor Cocolizo. Jorge Esteves, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Están muy buenas, lo que sea. La magia de esto es que es Sí. buenas noches, buenos días. Buenas noches, lo que buenos guste. días, buenas tardes, buenos lo que sea. Buenas lo que sea, Ajá. sí. Al final estamos aquí adentro y pues aquí Ajá. casi no pega el sol, ¿no? Entonces, bienvenido una vez más. ¿Y cómo te sientes estar otra vez acá? Muy feliz, muy honrado, pero particularmente muy honrado. Ay, no, muchas gracias, no. Pues hoy vienes a hablarnos de un tema muy particular, bueno, difícil. Yo digo que es un tema difícil para Muy muchos, difícil, muy difícil. complicado, tal vez hasta un poco doloroso, Sí. porque eso implica muchas cosas. Entonces, sí, ¿no? Difícil de atorar. Implica la responsabilidad de lo que nos pasa en la vida, aunque sea... tiene que ver justo con la bioenergética, tiene que ver justo con la corporalidad. Somos energía, y las emociones son energía. Y toda ofensa, injuria, pérdida, etcétera, es un duelo y requiere perdón. Vamos a hablar acerca de esa parte. Capítulo número 28. Hablemos al respecto del perdón. Así es, efectivamente. Ay, entonces, échale. Yo creo que primero que nada sería, ¿a qué nos referimos con el perdón? Bueno, el perdón, yo creo que es en todas las culturas, supongo, pero no conozco todas las culturas. Entonces hablaré de la judeocristiana. Okay. El perdón es algo que se nos pide, algo que se nos insta, de hecho de chicos. De siempre. De siempre es perdona, ¿no? Ya, perdón. Y el perdón lo usamos como si fuera una palabra y ya. Una cosa muy prostituida. Bueno, en realidad todo está prostituido. Hasta nuestro paladar está prostituido. Sí, pues sí. Pero en realidad el perdón tiene varias energías la injuria. Piensen ustedes en cualquier dolor provocado por la pérdida de una persona, la ruptura de una relación, La pérdida de un trabajo. la pérdida de un trabajo, la traición de un amigo,
Todos somos traicioneros, que quede clarísimo. Claro. Cuando yo te digo, Alejandro, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie. Y con tal de escuchar el chisme, no, te lo prometo. Yo no. Lo juro. Ah, Ajá. sí, hijos. Era de verdad Ajá, un chonguito, sí, ¿no? sí. Y a la media hora ya le estás hablando a Saúl. ¿Y a qué crees que me contó el doctor Chisme Cocolinzo? caliente. Chismecito, pero no se lo cuentes a nadie y así vamos. Sí. Entonces todos somos traicioneros, todos hemos robado alguna vez, Peñanito más que nosotros, pero Hijo de la chingada. todos, pero todos hemos robado. Sí. Desde quedarnos con un lápiz, desde quedarnos con un libro, El no devolver un pesito por de ahí, no o devolver un agarrarle. peso, claro, desde lo que sea, desde niños vamos aprendiendo muchas cosas. Pero nadie nos enseña qué es el perdón. Y voy a hacer un paréntesis porque tiene que ver con recuperar la confianza. Ok. Si tú me haces una injuria, la que sea, me traicionas, pues toda relación requiere confianza. Y si esa confianza se quebranta, es muy difícil poderla recuperar. Entonces, una amiga me decía, es que todo mundo me dice que es recuperar la confianza, pero no sé cómo. Le decía, es muy simple. Es muy complicado, que requiere el perdón, exactamente. Pero es tú tener la voluntad, el acto volutivo de decidir creer en esa persona, a pesar de que traicionó tu confianza. Y esa persona tiene que tener la voluntad, el acto volutivo, decidir, decir la verdad cualquiera que ésta sea. Ahí empieza lo complicado. Ahí empieza lo complicado. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una relación Alejandro y yo. Ok. Y me entero que Alejandro andaba teniendo que veres contigo. Ok. Entonces, pero además tú eres mi amigo. Maldita sea, no. Sí. Sí, el triángulo amoroso. Está bueno Entonces, este chismecito, sí, pero ocurre. Sí. Ocurre Más muchas común veces. de lo que imaginaríamos. Sí. O sea, estoy hablando solamente de una forma de traición, de un dolor X, de las N,000 cosas que a lo largo de la vida vamos a tener que perdonar todos los seres humanos. Ok. Entonces, me doy cuenta que me traicionas con mi mejor amigo. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Primero, tendría que revisar yo psicoterapeuta gestalt, psicoterapeuta corporal, doctor en investigación, la chingada. Tendría yo que revisar en mí mismo, uno, ¿qué siento? Siento enojo, siento tristeza, siento vergüenza, porque tal vez no fui lo suficiente respecto a ti y respecto a mi amigo. Ok. Pero también siento envidia. Porque esa- tú ay. te diste un permiso que yo no me di por lealtad a ti. Eso. Esa acaba de ser un Sí. cachetadón, ¿no? Sí. O sea, yo te era leal, yo le era leal a esta relación y tú te fuiste con mi amigo. Entonces, con mi amigo siento exactamente lo mismo. Pero particularmente mi cariño se transforma en odio. Ok. Porque fuiste a tocar lo que era mío. Entonces, me deja claro que tú me tenías envidia. Ok. Lo que yo tenía, tú sabías que tú no lo podías tener y por eso me lo arrebataste. Oh. La envidia es la certeza de que tú sí puedes lo que yo no puedo. Ah, mira, esa otra parte de esa otra cara de la envidia no la conocía. Así es, efectivamente. Entonces, se vuelve muy complejo para mí. Porque tengo que perdonar lo que Alejandro me hizo, pero tengo que aprender a perdonar lo que tú me hiciste y tengo que entender qué hice yo para no ver lo que estaba pasando entre ustedes, para no enfrentar lo que era evidente ante mis ojos y lo peor de todo, para entender qué hice yo, cómo propicié que ustedes dos tuvieran una relación enfrente de mí. A ver, óyeme, brother, ¿cómo que yo tengo responsabilidad ahí?
todos tenemos responsabilidad ante cualquier injuria. Ahí está, cachetadón para todos. O sea que aquí es donde de repente surgen las víctimas y para evitar que efectivamente, las víctimas y los victimarios. Okay. Y todo esto es solamente la introducción de un ejercicio que se llama REACH, por sus siglas en inglés, Sí, ¿no? que tiene que ver con el perdón. Okay. Pero yo tengo que entender primero, además de todo esto, qué me pasa corporalmente. Y aquí viene una anécdota. Un paciente que llega por primera vez me dice, viene muy muy mal porque justamente su novia, las 4 relaciones más significativas de su vida, las 4 le han pintado el cuerno. Pero esta cuarta se lo pinta con su mejor amigo, su compadre, su hermano del alma. Su brother. Su brother. Y pasa frente a ella. Y él no se da cuenta, y estoy entrecomillando ese no se da cuenta. Ok. Y entonces me cuenta la historia y le dije, ok, tú ya sabías y no quisiste hacer nada. Me dijo, eso no es cierto. Le dije, eso es cierto y te lo compruebo. Y como bruja soy. Me dijo, ¿por qué? Le dije, por una simple razón. Te tuvo que haber pasado algo en el tobillo o en la muñeca de cualquiera de los dos lados. Me dijo, ¿por qué? Ajá. Sí, también, ¿no? Porque acuérdense que el antebrazo y la pantorrilla es donde se siente, es la parte del sentir. Sí. Y los pies y las manos son el hacer. Uh-huh. Entonces, si yo siento que debo de hacer algo y lo estoy impidiendo hacer, esa articulación, la muñeca o el tobillo va a sufrir. Ok. Me dijo, le dije, seguro debe de haber sido del lado izquierdo, porque tenía que ver con ella. Con no la figura sabías femenina. con quién estaba pintándote el cuerno, pero sabías que ella estaba haciendo algo y lo notabas en sus besos, en su energía, en su conducta, etcétera, y no hiciste nada. Se quedó callado. Sí, no, se me quedó viendo con cara de Ay, chinga güey. tu madre. Se empezó a hundir uno y se abrió. Ay, güey. sí, la dimensión desconocida. Y me dice, pues caminando me rompí el tendón de Aquiles. Nadie se rompe caminando el Sí, tendón ¿no? de Aquiles. Si no estabas así. Ajá. Estabas caminando por clavos. O... Sí, pero ni el paquil, tú. Entonces Ok. dije, ok, una vez establecido eso, algo te pasó en tu mano derecha. Me dijo, ¿por qué? Porque es el hacer. Y tú querías partirle la madre a alguien que no sabías quién era, pero querías hacer algo. Acuérdense que el lado derecho es el lado masculino. Y me dijo, jugando básquetbol con él, me rompí el dedo, el gordo, se lo dobló hasta la muñeca. Ay, güey, qué salvajada. O sea, el no quererme dar cuenta de lo que está pasando enfrente de mí me lleva justamente a esta parte corporal de la que hablamos la vez pasada, donde estas cosas impactan en mí también. Yo hago cosas para que esto pase. Me tenso, me hago daño. Me pongo rígido. Me Me pongo empieza a rígido. poner Así es. como piedra. Entonces yo le decía, puta, pues tienes aquí varias cosas que hacer. Uno, un duelo de una relación que terminó. Tendríamos que entender desde dónde es que tú haces algo para que todas las mujeres te pinten el cuerno. Y muy probablemente tú no estás ahí en las relaciones. Entonces ellas buscan una relación para poder seguir contigo. Uy, qué... Ajá. Ahora comprendo. Ajá, Ahora, Sí, ¿Por qué? ¿Qué comprendes? Muchas veces he escuchado, sobre todo gente hablando de fidelidad y estas cuestiones, ha llegado como un punto donde dicen, es que ya las cosas no estaban bien. Y empiezan, Ajá. pero justo viene otro donde le da lo que este otro no le da, Claro. y pum. Y de repente, entonces ¿por qué no lo dejas? Y si ese te da esto, ¿por qué no? Pero se vuelve como un triángulo amoroso. Justo Claro, ahí. complementamos. Entonces, ahí también algo pasó en mí que recordaba ciertas cosas. Entonces, en esta relación que tú y yo tenemos, donde te vas a meter con Saúl y donde Saúl no dice no y se mete contigo, quiere decir que en mí encuentras una
parte que tal vez es estabilidad económica, Estabilidad emocional, psicológica, También. no sé. Pero con él encuentras la parte de la pasión que tal vez tú y yo ya no tenemos, pero que tú y yo tampoco hemos resuelto y que no nos hemos sentado a hablar. Porque podríamos tener una relación abierta, porque podríamos tener una triareja con él, porque lo que me encabrona es que tal vez Saúl me gustaba y yo no me atreví. Yo no me lo di. Ajá, y tú sí, entonces a lo mejor vamos a tener que arreglarlo de esta forma. Como sea que sea, cada uno se queda con su golpe, pero yo tengo que entender una cosa. Si no saco esa energía y si no entiendo qué pasó, voy a ser una víctima eterna y no voy a crecer. Voy a culpar a los demás de lo que no es su responsabilidad y yo me voy a hacer daño. Por eso tengo que perdonar. El perdón no se le otorga, no te lo voy a dar a ti ni te lo voy a dar a ti, Saúl. Me lo voy a dar. Me lo voy a dar a mí mismo para vivir en paz. Y en ese proceso doloroso es muy probable que me voy a deshacer de ustedes dos y no los voy a volver a ver jamás, pero genuinamente me voy a ir en paz yo. Lo que pasa con ustedes es asunto de ustedes. Aquí voy a hacer un paréntesis. Dijiste, me voy a hacer daño yo. Uh-huh. ¿De qué maneras es que alguien se puede estar haciendo daño por algo que no está realmente sacando y que eso le está lastimando? De entrada, uno, te vuelvo el villano de la historia y yo me vuelvo la víctima. Las víctimas someten, muerden, lastiman, pero también se lo hacen a sí mismos. Los villanos aceptan la culpa como forma de expiar lo que hicieron. Entonces, alguna vez una mujer llega, el marido le había pintado hacía 2 años atrás el cuerno, y ella seguía cobrándole las facturas todos los días. Entonces yo le decía, qué pinche hueva de entrada. Dormir, comer, bañarte, vivir, transportarte con tu enemiga. Me decía, ¿cómo? O sea, la que no ha soltado a esa mujer eres tú. Él ya te pidió perdón, él no sabemos si se arrepintió o no, pero él sigue su vida, sale todos los días a trabajar y tú te torturas intentando cobrar facturas que él definitivamente no te va a pagar. Porque tampoco puedes comprobar si no está con ella o con otra más. Sí, pues sí. O sea, la fidelidad, la lealtad y todas esas palabras que quiero que tú tengas, las debería de tener primero conmigo mismo. Tengo que ser fiel a mis principios, a mis valores, a mis creencias, a mis conocimientos, a mi ser. Tengo que ser leal a mí mismo y entender que si esto no funciona, si no te quiero en este momento perdonar porque es un proceso difícil, mejor me voy a alejar de ti para poderlo hacer. Uh-huh. Sí, la cara de Alejandro lo ve. Ay, en la madre. Para atrás. Ajá. Porque yo tengo que ponerme a salvo, incluso de mí mismo. Exacto. Incluso de mis ganas de partirte la madre, de estar chingando, de cobrarte una factura, mis ganas de estarme torturando, porque además es una tortura. Pero fíjense que estaba leyendo hace una semana o 2 en Reforma, ya saben, los gringos y sus estudios. Supongo que Reforma no es necesariamente un lugar científico donde publicarlo, pero bueno. ¿Les parece buena idea? ¿Les parece buena idea? No, bueno, era una nota que decía que el 70% de nuestra experiencia de vida humana, o sea, no importa raza, credo, Género. religión, género, Etcétera. estado socioeconómico, Lo que sea. el 70% de nuestra experiencia es tortuosa. Chingada madre. O sea, piensen en alguien de 70 años, todavía no llego ahí, pero piensen en alguien de 70 años, 49 años de su vida, más de la mitad, Verde. ha vivido sufriendo por sus propios pensamientos, por hacerse daño a sí mismo. Sí, no. Entonces quedan 21 años. Queridos podcast escuchas, nosotros los psicólogos sabemos que los primeros 12 años de vida de una persona básicamente son inconscientes.
Sí, porque estamos Porque muy nos- a merced de los otros. Efectivamente, porque primero es que tenemos que crecer y tenemos que ser criados, somos bebés, somos niños, etc. Y luego pasamos a toda la primaria, que es la etapa de latencia, donde estamos así como en el limbo y que muchas veces ni siquiera nos acordamos de eso. Entonces, a estos 29 años réstenle 12. Híjole, soy bien malo en matemáticas, pero tienen que ser- 17 años, solo 17. 17 de 70 puedes ser feliz. Híjole, que acabas de robarle a uno que otro por ahí. O sea, qué chinga. Ajá. O sea, qué chinga y solamente por estarme torturando. Ese es cómo me hago daño. De entrada, cómo me hago daño con mis propios pensamientos, con mis propias creencias, con todo lo que voy a tener que explorar y enfrentar gracias a ustedes dos. Lo cual significa que ustedes dos fueron una piedra angular para que yo creciera, siempre y cuando perdone y entienda qué papel jugué yo en esta trilogía. Ujú. O triada. Entonces, Ah, madre, yo ¿qué? que tengo 30, Ajá. llevo 9 años felices nada más. Y si le quito los 2, no mames, no eres feliz, güey, nunca no has he sido sido feliz. feliz. O sea, según Así la es. matemática, no he sido Según feliz. la matemática no has sido feliz, porque de Estoy esos 9 años, Si si le quito los quitamos 12, no, pues todavía te faltan 3 Todavía debes de... ya Para le mis debes a tu 35 ya, vida. para los 35 yo Así creo que es, no ya mames. empiezas a ser feliz. Pues imagínense nada más qué cosa tan terrible. Sí. Regresamos al bonito arte de perdonar. O sea, ustedes me van a ayudar a mí a tener una lección de vida donde yo voy a crecer, donde yo me voy a pulir y entonces no los voy a odiar, sino les voy a agradecer lo que me hicieron. Oye, sí está loco. Güey, recientemente veía algunas pues publicaciones en Facebook donde muchas cosas eran como esta cuestión donde dale gracias a esos malos momentos porque de ellos aprendiste, ¿no? Y pero de repente vi otras donde dice, ¿por qué le voy a dar gracias a lo mejor a mi pareja que me engañó? Mejor agradécete a ti que sí decidiste aprender después de esa experiencia. Entonces, ahorita que mencionas esto, me da curiosidad esta parte, ¿no? Porque yo también decía, pues yo creo que ambos, ¿no? Tal vez a ellos que agradecerlo, o más bien hasta pensaba perdonarlos, perdonarte a ti y agradecerte a ti, porque como bien dices, pudiste decidir no aprender de esa experiencia. Efectivamente. Por eso dije que era un acto volutivo. Tengo que tener la voluntad de hacer ese trabajo. O sea, nuestro trabajo, queridos podcast escuchas, no importa cuánto hayamos estudiado, no importa cuán trabajados estamos en términos de ir a terapia, supervisarnos, etc. El trabajo de ser humanos no termina nunca. Así es. Y de evolucionar como humanos durante toda nuestra vida no termina nunca. Entonces, bueno, ya de entrada les dejo claro a ustedes dos y a quien nos esté escuchando, si se siguen torturando con sus pensamientos, solo con sus pensamientos, ¿eh? Sí, ¿no? Solo con sus pensamientos, ya dejen sus acciones, etcétera. Solo con sus los pensamientos Ya, con- están actuando correctamente porque estamos programados para vivir torturándonos el 70% de nuestra vida. Ok. Entonces, ¿qué es el perdón? Para empezar, es dejar liberar una energía tóxica, dolorosa, que me destruye a mí mismo, que destruye mi cuerpo. Acuérdense que el enojo se siente en la nuca, tenemos los hombros hacia arriba, el dolor y la tristeza me hace sumir mi pecho, entonces la postura es como si estuviera jorobado y cargando una losa en mi espalda. Y me voy amargando, y me voy arrugando, y me voy poniendo cenizo, y me van pasando muchas cosas en la vida. Justamente porque no tengo paz. En realidad, la paz interior, alcanzar la paz interior es vivir en un estado de responsabilidad personal. Ok. Donde yo no soy la víctima de nadie, yo tengo responsabilidad de los actos que hago y en consecuencia debo de pensar muy bien qué quiero hacer, qué voy a experimentar, pues nomás para vivir
en paz, ¿no? Sí. Entonces, la vez que nos vimos, la vez pasada, yo les contaba de la muerte de mi madre. Sí. Entonces, bueno, para mí, haber perdonado a mi madre, y porque escuchas, qué pena me da su caso, pero todos tenemos que pasar por perdonar a nuestras figuras parentales. Porque nos han hecho daño a lo largo de la vida, lo reconozcamos o no. Pero pues tenemos que perdonarlos como parte de este proceso de crecimiento. Ok. Entonces, bueno, pues mi señora madre, Dios la tenga a fuego lento, ¿no es cierto? Yo deseo de verdad que en paz descanse. Pues fue una mujer muy compleja, muy difícil, y en este proceso de aprender a ponerme a salvo, de no hacerme daño, pues me alejé de ella. Por Ok. su toxicidad, por su forma de ser, pero solo me alejé. No quería decir que la había perdonado, solo me alejé. Y me dolió mucho el tener que reconocer que yo no era, pese a todas las cosas, las formas en las que me sometí para ser querido, como ser su proveedor, ser su cuidador y ser muchas cosas, yo no era su hijo favorito. Ok. Y entonces, sí, y cuando ya atentó contra mi vida en términos de meterse en mi relación, ya lo había intentado hacer otra vez, dije, no, pues esta mujer de verdad va a destruir mi vida, y pues será mi madre, pero yo me tengo que poner a salvo. Entonces decido mantener una sana distancia. Pues eso no significaba que no estaba encabronado, solamente estaba de lejecitos. Y entonces empieza este proceso. ¿Cuál es el proceso? De entrada, el ejercicio dice, tienes que reconocer el tamaño del daño. Entonces tienes que repasar la historia, en este caso mi historia con mi madre, para entender qué pasó, de qué formas me hizo daño. Y yo le puedo echar cuanta basura se me dé mi gana a ese bonito pozo, a ese bonito terreno. Imaginen ustedes una gran llanura que se va abriendo como una mancha negra hasta donde se les dé su chingada gana para entender de qué tamaño, la magnitud del daño. Nada más que hay un pequeño detalle. Las letras chiquitas. Sí, las letras chiquitas del contrato. A partir de los 12 años, cuando yo entro a la pubertad y a la adolescencia, yo participo en el daño. Sí, pues sí, porque ya soy consciente de lo que estoy haciendo. Ya estoy chingando también yo, porque quiero ganar mi libertad, porque quiero demostrar que yo soy más chingón que ellos, como sea. Yo ya empiezo a participar del daño, y ahí es donde empieza mi responsabilidad. Chingada madre, sí. Donde yo ya no la puedo culpar de todo. ¿Qué hice yo también? O sea, ¿cuántas veces me jodió y yo lo permití y yo seguí? Y entonces tuve que ir recuperando las partes que eran mías. Entonces la mancha ya no es tan negra. Ya empieza a tener destellitos anaranjados en algunas partes. Esos destellitos anaranjados son míos. Ok. Entonces ya se ve una mancha negra con pintitas anaranjadas. Ajá, entonces en esa historia, pues yo participé también de, pues, simplemente, si entiendo que me pintaste el cuerno con Saúl y decido quedarme contigo y terminar mi relación con Saúl, ¿cómo sé que no te vas a acostar con alguien más? Sí. No hay forma. No hay forma, no lo voy a controlar. Sí. Entonces tengo dos opciones. Asumo que lo vas a volver a hacer y entonces en consecuencia no sé qué voy a hacer yo. O mejor, de una vez termino contigo, independientemente de lo que sea, porque no estoy dispuesto a que te vayas a acostar con alguien más que no sea yo. Pero antes de eso vamos a tener que reconocer tú y yo cuando se terminó nuestra vida sexual. Y ni tú ni yo tuvimos la capacidad de poder decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre tú y yo? Hace cuánto que no cogemos. El famoso, es que hace tiempo que ya no me tocas, ¿no? Ah, No, ya no me toca mi pareja, ¿no? Sí, totalmente. Pero tampoco yo te he enfrentado y te he dicho, oye, ¿qué onda? No te gusto, ¿qué onda? Y si decidimos allá atrás
hace tiempo atrás, que ya no teníamos atracción, pues debimos de haberlo dicho, ¿para qué seguíamos juntos? Entonces éramos solamente compañeros de vida, pero nada más. Y aquí viene otro paréntesis, no es lo mismo ser pareja que compañero de vida. Ah, eso es interesante. Porque cuando eres mi pareja, yo soy tu dueño. Todo lo que hagas es contra mí y es personal. Ajá. Oh. Si eres mi compañero de vida, entiendo que tú eres libre. Si te quieres ir a acostar con Saúl, está bien. Solo dímelo, por favor, para que entonces yo termine la relación con ustedes dos y ustedes hagan lo que quieran, sin que ustedes tengan que cargar con la culpa, la clandestinidad, etcétera. Y yo tendré de todas maneras que perdonar y entender, pues, ¿qué hice yo para que se prefiriera Alejandro a Saúl? ¿Qué pasó? Pero también tengo que reconocer una cosa. Yo puedo seguir mi vida adelante sin ti, Alejandro. Que creo que ese es como el mayor de los conflictos para cualquier cosa. Sí. Porque dices el término de una amistad, de un trabajo y demás. Siento que no puedo continuar mi vida porque ese espacio lo volví único. Efectivamente. Por lo que- Esa es la bronca de la pareja. Porque eres mi pertenencia. Porque es mi trabajo. Porque es mi familia. Porque es mío. Y lo que sea. Ajá. Mi lo que sea. La no es nada. fantasía de... Ajá. Aparte creo que también esto que hablábamos es también lo fuerte porque algo recibes del otro que pues cuando si se va, pues ya no voy a tener. Yo he escuchado como muchas historias igual de pareja que es que ya no voy a encontrar esto que tenía con él. Ay, sí, no. Lo peor de todo es que ya nunca más Ajá. voy a volver a amar. Ay, Ah. claro que sí. Sí, es algo que el amor es una emoción, el amor es un neuropéptido. Claro que lo vas a volver a sentir. Cuando perdones, cuando sanes, cuando entiendas, etcétera, vas a volver a amar de forma distinta. Ya es una tienes persona experiencia. diferente Sí, porque también. también lo que he visto, yo una vez platicaba con Saúl, a lo mejor yo en un tema de pareja, pero yo le decía, no, yo había sido muy feliz a lo mejor al final de la secundaria y luego al final de la vocacional. Y entonces él me decía que trataba de perseguir ese mismo sentimiento cuando yo era otro ya. Efectivamente. Era otro. Entonces muchos ¿En en qué la... pinche momento evolucionas? No, Claro. sigo esperando a alguien porque para no. poder sentir. En la pareja yo creo que muchas veces es eso. Es que sí voy a volver a amar, pero es que ya no va a ser el mismo amor. Nadie me va a querer como esa persona, ¿no? No, pues si evolucionas es distinto. Ya, Ajá, y ese es- tal vez es mucho mejor. Exacto. Sí. Con menos apasionamiento, con menos cosas. Pero bueno, podemos tener un capítulo de pareja, Sí. solo de pareja, y es enorme. Sí. Pero bueno, el punto es que igual, en el trabajo, pues es que era mi trabajo, yo aquí era el director. Tú solo trabajabas ahí y eras un empleado más. Te puedes emplear en otro lugar igual o mejor. Solo tienes que entender también qué hiciste. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ya no era tu lugar, ya no te sentías feliz, ya no te sentías motivado. Tengo un paciente que era vicepresidente en una empresa muy, muy grande de finanzas. Uy. No diré dónde. Sí. Vicepresidente. No cualquier cosa. No cualquier cosa. Y decidió irse a una fintech, que es como de estas financieras y además una startup. O sea, iniciando. Iniciando de cero. O sea, él es recursos humanos, él es capacitación, él es El todo. todólogo. Y me decía, hoy me doy cuenta que no era feliz ahí y que a mí me gusta. Además, es un hombre que le chocan los trajes y las firmas. Imagínense un vicepresidente, Sí, cuánto está debe bien. ganar, cómo debe de vestir, etcétera. Todo que se te dé. Y viene con sus jeans rotos, sus guaraches, su Ah, sí. sudadera. Muy hippioso él. Muy hipioso, pero así le gusta estar. Y en este lugar no les importa que él vaya a trabajar así. Sí, güey. Y entonces hoy entiende que no era feliz, pero él mismo no lo quiso reconocer hasta ahora que tiene algo distinto. No es lo mismo, simplemente es distinto. No es mejor ni peor, es distinto. Y yo si voy a amar a otra persona, no puedo ni remotamente compararla contigo, porque tú fuiste tú y él es él. Entonces, si yo logro eso,
yo evolucioné. Lo que haya pasado contigo me vale madres. Entonces vamos Sí. en las manchitas anaranjadas. Ok. Apenas vamos en las Vamos en las manchitas anaranjadas, sí, claro. Híjole. Porque es muy doloroso tener que reconocer que yo participé. ¿Cuántas veces tuve enfrente la posibilidad de poner un alto, de poner un límite, de salir corriendo, de lo que sea, de enfrentar, y no lo hice? Seguí. Entonces yo te enseñé, yo me di cuenta que pasaba algo distinto entre ustedes dos, que se veían distinto. El amor, la pasión, el dinero, son cosas que, el deseo, son cosas que no se pueden ocultar, son evidentes. Sí. Ujú. Ujú. Y yo no lo vi, casualmente. Ajá, sí. Curioso, ¿no? ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué que te querría haber retenido cuando sabía que ya no me amabas? O por lo menos que ya no me deseabas. Entonces, pues yo tengo que reconocer esa y es como, chinga tu madre. Maldita sea. O sea, más de una vez me han mentado a la madre por esas cosas de ándele, ahí es toda su responsabilidad. Sí, la Ándele. verdad al respecto Sí, de la claro, verdad es que claro, duele. claro. Entonces, de esas manchitas anaranjadas, váyalas poniendo de este lado y las negritas del otro lado, nomás para que vayamos viendo que la mancha no era toda negra. Y a lo mejor resulta que es 50 y 50, y a veces es 60, 40, y el 60 es mío, ¿eh? Y solo yo quise volverte mi victimario, nada más. Y yo estimulé todo para entonces volver a hacer una maldita historia de terror que tiene que ver, y eso también es tema de otro podcast, con mis modelos familiares. Así es. Entonces, si mis modelos familiares están jodidos y encuentro que tú tienes la capacidad de hacerme realidad esos modelos jodidos, pero chinga contigo. Me gusta ese. Claro, Yo porque- quiero todo contigo. Claro, porque Ese. entonces me va a estallar la pinche bomba. Ayer hablaba con una mujer de eso. Me decía, es que tanto lo chingas que pareces su madre. El problema es que eres idéntica a tu madre. Oh, no. Ajá. Guau, qué fuerte, ¿no? Persiguiéndolo igualito que tu mamá persigue a tu hermano, que además es ludópata en Sí. rehabilitación. Ludópata ¿Y qué es creen? adicto al juego. Así es. ¿Y qué creen que es el novio? Ludópata. Efectivamente. No. Las vueltas de la vida. Claro. Y le decía, y entonces él, ¿cómo estimula en ti todo esto? Jugando a escondidas, eso es entrecomillado, haciendo cosas para que tú estés persiguiéndolo constantemente. ¿Qué pasaría si dejas de ser tu mamá y dejas de ser su mamá y dejas de perseguirlo y solamente dejas que él haga su vida? Y si en ese camino decides que hay alguien que es más sano para ti, lo dejas ir ya. Porque lo que está estimulando es que lo persigas. Porque así lo persiguió su familia. Y salió huyendo de sus perseguidores y se fue a buscar una perseguidora. Esa es la parte de los modelos familiares, donde encuentro exactamente lo que necesito para hacer realidad mi 70% de sufrimiento. Sí, claro. Así funcionamos, qué horrible. Entonces, ya que tengo separadas mis dos colores, mis injurias que ya no son tan Tan injuriosas, injuriosas, sí, ¿no? ya, ¿no? Yo ya también participé, yo también tengo que entender que no solamente pasó contigo, pasa con muchas personas en mi vida. Y que es un patrón que yo repito. Ese anaranjadito, ese es un pinche pozo que yo tengo que resolver. ¿Qué Porque te son tapa? mis propios pedos con la gente que me rodea, con las cosas que yo aprendí, con mi personalidad, conmigo mismo. Por eso es que crezco. Por eso es que te agradezco. Porque si yo me hago cargo de ese anaranjadito y lo potencio en términos de entender mis modelos familiares, mi vida, cómo han sido mis relaciones, aprendo a poner límites, etcétera, evoluciono y crezco. Y si eso es así, gracias
Ya me hiciste ver lo Ya que me hiciste en ver otras lo que circunstancias necesitaba, no claro. podía Decía, alcanzar chinga a tu ver. madre, ya me da igual. Sean felices, con permiso. Sí. Tú tienes una paciente en esa situación. Sí. Ajá. Entonces, ya tengo esto separado, bien. Ahora me tengo que parar frente al negrito. Entonces, me paro frente a mi madre y tengo que revisar su historia para entender qué pasó ahí. ¿Por qué hizo ¿Quién lo que fue hizo? su mamá? ¿Cómo fue su historia de vida? ¿Por qué fue la que fue? Y en ese momento, y miren, se me enchina la piel, Ay. me di cuenta que mi mamá no tenía capacidad de ser madre. Había algo dentro de ella que estaba inexistente, porque no puedo decir extinto o muerto, porque pues no estuvo. O sea, simplemente fue inexistente en su interior. No tenía capacidad de ser madre. Así de simple. Ok. Y entonces, pues eso me dio paz, pese a lo doloroso que pudo haber sido, porque entonces ya no tenía nada que pelear. Quería una madre cuando era una taza de café. ¿Cómo obligo a una taza de café a que me vea como hijo? No hay forma. No hay manera. No. Entonces, en ese momento entendí, pobre mujer, yo le estoy obligando a algo que no tiene la capacidad de ser. No tiene cómo sentirlo, no tiene cómo vivirlo, y yo solamente se lo he pedido toda mi vida. Y en ese momento me dio paz. Por horrible que fuera, entendí su vida, entendí todo, pero entendí lo más importante. No quería y no podía ser madre. De ahí, de ese pocito no iba a poder sacar agua. Nunca Nada hubo posibilidad. Hubo posibilidad alguna. Y por eso fue agresiva, y por eso fue violenta, y por eso pasaron muchas cosas. Y entonces, genuinamente me pude sentir en paz. Y regresé a mi anaranjadito. ¿Ok? ¿Cuántas veces entonces yo también la violenté, esperando que fuera una madre? ¿Cuántas veces la violenté exigiéndole Un cariño que no podía sentir, un cuidado que no podía dar, ni siquiera a sí misma? Entonces tuve que entender cuántas veces yo solamente intenté interferir en su vida, cuando yo ya era un adulto, cuando yo podía no haber interferido también. Cuando intentamos rescatar también estamos interfiriendo en cosas que no nos corresponden. Sí, porque que creo yo que esa es como la parte a veces complicada. Uh-huh. No quiero que el otro se vaya al hoyo. Uh-huh. Y entonces quiero salvar. Uh-huh. Igual y me voy yo al hoyo. Con todo y él, porque el otro no quiere. Uh-huh. Y es mi necedad la que me está llevando a hacerme daño. Efectivamente. Entre que dispongo de mis recursos para algo que no quiere. Y entre que entonces... Pero eso es violencia, porque no quiere. Si no quiere, está bien, vete al hoyo. Aquí te espero, pues, tal vez. O me voy y ya te aviento una escalera y una cuerda. Ya, si quieres sal. Y si quieres quedarte ahí, quédate, hombre. Igual eres feliz una ahí cobijita, abajo. ¿no? Ahí claro. Ahí quédate. Claro, ahí quédate. Es como el doctor Gatonio. Por fin encontró su lugar donde estaba buscando. Estaba buscando, ya es su hora de la siesta, está aquí con su pelón de confianza. Entonces, todo va chido, me puedo dormir ya. Sí, ya todo está en su lugar. Entonces, pero justo eso me enseñó a que yo sí podía ser padre, yo sí tenía esa capacidad de ser padre. Eso que mi mamá no tuvo, yo sí tuve. Con eso yo sí nací. Y soy un ser profundamente protector. Y sé protegerme y sé proteger. Y eso me dio muchísima paz. Cuando volteo a mí, pues volteo a mi vida, volteo a lo que yo aprendí de todo esto. Y me di cuenta cuánto crecí, cuán grande era yo. Y no es soberbia, ¿eh? Soy un gran hombre. Porque si yo no reconozco quién soy, nadie lo va a reconocer. Pero tampoco necesito que nadie lo reconozca. Con que yo lo sepa es suficiente. No tengo por qué subirlo a mis redes sociales. No, por eso no tengo redes sociales ni nada. Yo no tengo que demostrar quién es mi vida y cómo me divierto, ni cómo soy feliz, entre comillas. Sí, son... Ya. Sí, no. Pues ese es asunto mío y de nadie más. Entonces, me deshice de ese dolor.
ahí es exactamente el momento del perdón. Ok. Cuando pude respirar profundamente. Evidentemente también requiere otras técnicas que pues explicarlas no tiene ningún sentido. Vayan a Tiene que terapia, ver- ¿no? Porque Vayan a arriba- terapia. Eso sí No, es no, no, como- no, porque hay ejercicio tal cual para que tú Ok. puedas eliminar a través de hipnosis, a través de Ah, ok, programación ok. neurolingüística, etcétera. Facilitarle a la mente Ese- cerrar, Ok. expulsar esa energía. La mente no identifica realidad de fantasía. Sí. Entonces, si tú facilitas en fantasía, en creatividad, en pensamiento creativo, que la persona se despida, cierre, lo que sea, la mente lo toma como una realidad. Y haces un cambio neuronal. Cambian los caminos neuronales, las redes neuronales, y se queda con el nuevo aprendizaje. Y listo, es sanador. Entonces, una vez que haces ese ejercicio, entonces te quedas contigo y ahora sí te tienes que perdonar todas tus pendejadas. Y asegurarte de que aprendiste de todas esas pendejadas, porque eso se llama experiencia. Y mientras más experiencia acumulada tengas, más sabio eres de ti y de tu vida. Sí, totalmente. Ay, eso. Entonces, ¿qué pasó? Que más adelante, años después, yo me doy cuenta de repente que ni pienso en mi mamá, un día la iba a atropellar. ¿Qué? Porque ni siquiera la vi. O sea, la borré de mi campo visual, no. O sea, dejó de existir. De todo el campo Pero sensorial. no porque la odiara, no porque nada. De hecho, sabía que existía porque vivía cerca de aquí y podía sentir su energía. Era una mujer con una energía expansiva. Ahí sí, como el Star Wars. Ándale. La perturbación de la Así la fuerza sí. era bastante grande con Y ella. yo creo que yo me quedé con algo de eso, de ella. O sea, Ok. yo venía caminando un día cerca de aquí y de repente 2 cuadras enormes, Alejandro, 2 cuadrototas. De repente dije, caray, un disturbio en la fuerza. Dije, caray. Dije, ¿qué es? Y me quedé quieto en la esquina. Dije, es mi mamá. Y entonces empecé a escanear todo el espacio mientras seguía caminando. Mientras iba caminando, iba sintiendo más esa energía. Tan, tan. Ajá, sí. Tan. Y entonces de repente hago contacto visual con ella. Dije, claro que es ella. Y es la última vez que la vi. Hace como 3 años. Fíjate. O 2. Entonces nada más vi sus láser apuntando hacia mi navecita. Desvié la mirada y dije, hay alguien más. Y volteé y era su medio hermano, que es un ser horrible, que creo que sigue vivo. Y entonces dije, ¡ay! El Sith y Darth Vader juntos, ¿no? Sí, no, ¿qué es eso? Entonces me seguí derecho y yo sentía las puñaladas en mi espalda de sus miradas y me seguí derecho. Pero no sentí nada, no sentí enojo, no sentí miedo, no sentí ganas de pararme y reclamarle, no sentí ni siquiera compasión, ¿eh? Ok. O sea, sí la vi jodidona, la vi mal, pero dije, este pedo no es mi pedo, ya no es mi pedo, es su vida. Entonces, cuando, pues yo sabía que mi hermana la iba a castigar, porque mi hermana nunca la perdonó. Ok. Entonces mi hermana simuló que la había perdonado y que le importaba a mi mamá y la apoyaba económicamente y le solucionaba así a la mínimo indispensable los asuntos a mi mamá, y mi mamá le decidió pagar el precio con su dignidad. Entonces mi hermana la castigaba y mi mamá aceptaba el castigo porque mi mamá recibía un beneficio. Entonces tuvieron 12, 13 años de una relación espantosa donde mi hermana solo la castigó y la castigó y la castigó y la castigó y ya no la puede castigar y sigue encabronada porque no la puede castigar. Sí, pues no. Porque no la perdonó jamás, realmente. Y entonces me habla mi hermana, tenía como 15 años de no saber de ella, y así como de, ¡ay! El santo. ¡Ay! Hasta mi pobre teléfono brinco. Entonces me dice, es que mi mamá pidió que fueras al hospital para perdonarla. Y yo, ¡ay, sí, hombre! Sí, ¿en qué hospital está? Y ahí voy. Ahí murió de un derrame cerebral. Ok. Entonces ella la encuentra en su casa. Ella era bruja, mi mamá. Y
Entonces, un día antes de morir, le dejó instrucciones a mi hermana de si le daba un derrame cerebral, que no la resucitaran, no la conectaran con nada, no hicieran absolutamente nada, que iba a pasar con sus gatos, con sus cosas, y que se asegurara a ella y mi hermano Antonio que yo estuviera en el hospital para perdonarla. Ok. Y yo hace años le había contado a mi hermano Antonio, le dije que con mucho gusto lo haría, la volvería a ver siempre y cuando se estuviera muriendo. Para que no se le ocurriera pensar que íbamos a ser amiguis, jamás. Sí, no. O sea, yo ya te perdoné lo que sea, pero pues, si no puedes ser mi mamá y yo no puedo ser tu hijo, ¿para qué nos vamos a volver a violentar y para qué vamos a volver a entrar en una estupidez? Gracias, no. O sea, si ya te perdones y ya terminamos, ¿para qué somos amigos tú y yo, Alejandro? Ya, a la chingada. No puedo ser tu amigo porque no confío en ti. Pero ya sé que eres traidor. Bye. Ajá. Ahora. Y entonces, pues llego al hospital, ella ya estaba, pues no, ya estaba inconsciente, pero sí estaba consciente. La vi, me dio pena verla. Entonces tenía las manos así, le puse mis dedos entre sus manos y le dije, soy Jorge, si me escuchas, si eres consciente que estoy aquí, pues solo intenta apretarme la mano. Entonces lo intentó y dije, ok, ya hicimos contacto, Houston, lo que sigue. Aquí va. Que Malena, vete en paz. Yo, simple y sencillamente, no tengo nada más que perdonarte. Hace muchos años te perdoné. Vete en paz. Todo lo que me hiciste, todas las chingaderas que me hiciste conscientemente porque fuiste cruel, me hicieron ser el gran hombre que soy. Me enseñaron a ser el gran terapeuta que soy, a poderles servir a todas esas personas a las que les he servido y les serviré. Entonces nada de lo que pasó entre nosotros fue malo, solo era para que yo creciera y crecí. Entonces, más allá de cualquier cosa, te agradezco enormemente haber sido mi madre y haber hecho lo que me hiciste, porque solo hiciste de mí un gran hombre. Pero eso lo construí yo, no tú. Porque es real, ¿Sí? Lo hice yo. Sí. No lo hizo ella, no, yo no le iba a colgar sus medallitas nomás porque se iba a morir, ¿no? Sí. Pues le dije, entonces vete en paz. Así fue nuestra historia, así se cruzaron nuestros caminos y bueno, yo crecí, gracias. Entonces vete en paz, no te vayas con culpa, no pasa nada. Conmigo no hay pedo. Estamos en paz. Estamos en paz. Nada más si te vas a ir. Escuchando esto de mi boca. Te mueres como un ser humano. No te voy a santificar. No voy a hacerme la idea de que eras una mujer maravillosa que se murió. No, se murió una mujer que era un ser humano tan imperfecto como yo. Yo tengo muchas cosas de las cuales no me tengo que sentir orgulloso, que las he hecho y algunas las volvería a hacer sin duda. Okay. Entonces, tan humana tú como yo. O sea, no te estoy castigando ni te estoy volviendo la peor de todas y yo erigiéndome como mejor que tú, no, a la par. Te vas como un ser humano. Y por favor, lo que no hiciste en vida, hazlo muerta. Cuida de tus hijos. Sí, pues sí. Entonces yo esperaba así que se sonara la línea del ti como novela. Sí. Y no fue así. Entonces dije, ok, voy a hacer lo último por ti. Voy a hacer que tus hijos se despidan de ti. Entonces hice gestiones con las autoridades. Estaba en el hospital López Mateos, el hospital COVID. Entonces, bueno, dejaron entrar a mis hermanos, se despidieron de ella. Me despedí de ellos, no fui a su funeral, no he vuelto a ver a mis hermanos, no quiero volver a ver a mis hermanos. Asumo que soy huérfano por decisión personal, Okay. porque pues, no quiero gente tóxica en mi vida. No quiero vivir en el 70% del sufrimiento. No quiero que mi vida sea 30% feliz. Quiero que sea 50, 60, 70% feliz y eso va a depender de mí. Entonces, ¿qué es el perdón? Es entender que de todo el daño verdaderamente era tuyo, Alejandro, y eso es tu basura y yo como terapeuta voy a hacer
el ejercicio que tenga que hacer para liberarme de esa basura tuya, y con lo que yo me quedo es con lo que yo hice, con lo que yo participé, lo que volvería a hacer y lo que no volvería a hacer, con lo que yo me perdono, con lo que me hace crecer y seguir adelante con mi vida. Ese es el perdón. ¡Chan, chan, chan! Bueno, ¿no? Es un viaje sote. Sí, y es un proceso, no es una palabra, es un proceso que puede durar años. Sí. Porque implica muchas cosas. Muchísimas cosas. Revisar un montón de otras tantas. A lo mejor en algún momento me canso y lo dejo tantito de lado y luego Claro, regreso otra vez claro. a retomarlo. Claro. Sí, O tomo una desviación porque tengo que ir a recuperar más información Sí. de otros lados y voy a regresar. La idea siempre va a ser terminar ese proceso de perdonar. Y en ese proceso de perdonar se me lleva a revisar la historia de mis padres, se me lleva el tiempo para poder revisar incluso mi linaje. de mis abuelos. De mis abuelos, de Que mis se viene bisabuelos. haciendo todo. Afortunadamente yo tenía toda esa información desde mi bisabuela Hasta aquí. hasta mi generación, No. porque mi abuela me la contó y mi mamá me la contó. Y entonces cuando yo empiezo a armar el rompecabezas, decía, qué cosa más horrible. O sea, ese altar no es gratuito. O sea, mi linaje es de mujeres profundamente violentas, violentadas, violentadoras, agresivas, y ninguna con capacidad de ser madre. Híjole. Y ahí, no, sí. Sí, ninguna con capacidad de ser madre, ninguna. Y todos con hijos. Y todas con hijos. Entonces, ¿qué podía pedir si ni siquiera en su linaje venía? Sí. Ni en el mío, curiosamente. Pero, bueno, ese será motivo de otra charla, porque son muchas cosas. Pero nada más fisionómicamente, cualquier cambio fisionómico que haga en mi cara va a ser, o en mi cuerpo incluso, va a ser un cambio en mi estructura de carácter. Entonces yo nací con la cara de mi mamá, me arreglo la nariz porque la tenía rota, me arreglan de una vez por ahí el mentón para que cuadre me vea más bonito. O sea, entiéndase, ya era bonito, más bonito. Más bonito. Ajá. Y entonces, un día me veo la cara y dije, caray, me parezco a mi papá. Yo nací con la cara de mi mamá. Ahí están mis papás. Entonces, Chismoso. ¿sí? Y entonces dije, caray, busqué a mi hermana, la única hija viva del primer matrimonio de mi papá, para que me contara la historia de mi papá. Y resulta que justamente yo venía del linaje de mi madre y al operarme viro al linaje de mi padre. Y justo después de operarme Alejandro empiezo a hacer cosas de mi papá. Ok. Sí, ese es otro tema. Ajá. Entonces, aquí lo único es que me di cuenta cuando escuché la historia de mi papá, cuando ya tenía claro lo que había trabajado de mi mamá, dije, claro, soy un digno hijo de ellos. Lo hice igual, pero lo mejoré. Ok. El cambio. Ahí es exactamente donde viro toda la historia y donde puedo decir, a mí la vida me dio la espalda, pero yo le agarré las nachas. Las nachas. Ajá, porque al final del día, sí, fue de la chingada mi vida, lo que sea, pero como padre fue excelente y lo hice infinitamente mejor de lo que lo pudieron haber hecho ellos, hasta con el doctor siempre. Sí. Uh-huh. Entonces, y tengo muchos hijos putativos y me doy cuenta que sí puedo amar, sí puedo cuidar, sí puedo proteger, sí puedo educar, sí puedo hacer muchas cosas que no hicieron conmigo por una sola razón, Alejandro. Cuando perdoné, entendí que yo podía ser un padre y una madre para mí y en mi hogar no estaba fuera, sino dentro de mí. Todo está dentro de mí. Entonces tengo la capacidad de crear el imperio que se me dé mi gana. Ajá. Ahí está. Que tiene que ver con el autoconocimiento. Uh-huh.
Pues, queridos podcast escuchas, ahí lo tienen. Ya es material para que esta semana se comiencen a preguntar un montón de cosas, se Sí, cuestionen ¿no? otras cosas. La cara de Alejandro es así como de la madre. Así es, yo creo que una de las preguntas que tendrían que hacerse es, ¿sé perdonar? ¿Lo he hecho de verdad? Y si no lo hago, mejor no me valdría comenzar el proceso, y más aún teniendo en cuenta ese 70-30 que pues, ambas hagan sus cuentas, suponiendo que no se hayan acercado nunca a la parte del perdón. Yo creo que sí, yo me he acercado, no al adecuado, pero estoy en más procesos. O sea, tal vez esos 9 años no son menos, y a lo mejor ese 70-30 pues por lo menos ya es 60-40. Pero pues piénsenlo ustedes, ¿sale? Alejandro, échate las redes. Claro que sí, recuerden seguirnos. Estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram como el Aquelarre Podcast. Denle suscribirse, comenten, activen la campanita, compartan. También estamos en pues, las plataformas de podcast, Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast. Y como dice Saúl, en todo lo que termine en podcast, ahí Estaremos. Así es, Amazon Music, vamos por ti todavía. Está reculero. Es mucho pedo, pero ahí va. Y ya saben, si quieren contactar a Jorge a través de nuestras redes, un mensajito, yo quiero ver qué onda con el doctor Cocolizo, y ya nosotros les haremos llegar su contacto hasta él. Finalmente recuerden, ahorita no tengo muy claridad cuándo estarán escuchando esto per se, pero acuérdense de escuchar el podcast de La Maldita Historia con Oscar Oleg. No estoy seguro si todavía seguimos en la Segunda Guerra Mundial, pero pues por ahí va. Acuérdense que es un tema enorme. Los hijos e hijas malditos de la historia. La Maldita Historia. Jorge, ¿algo que quieras concluir esto? Que nunca voy a perdonar a nadie. Simplemente me voy a otorgar el perdón yo para crecer. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Contundente como siempre. Sí. Impactante. También. Fantástico, maravilloso. Nos Cósmico, estaremos mágico, músico. casi. Pues Muchísimas te gracias. tendremos más adelante, ya sabes. Por favor, pues espacio es tenemos para un ti. Hay chorro un de montón. cosas. Sí, ¿no? Entonces, un gusto que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. a Un gusto, ustedes. Alejandro. Un gusto para mí. Nada más, también. perdón. Solo para terminar el ejercicio del perdón. Ok. La parte de cierre en el ejercicio Rich es, bueno, reconoce el daño, ponte en los zapatos de tu ofensor, ponte en tus zapatos, no olvides el aprendizaje, no olvides la ofensa para que no te vuelva a ocurrir, y otorga el perdón para vivir en paz tú. Ok. Así es, así funciona, así operacionalizas el perdón. ¿Cómo lo trabajas? Pues ya también depende de cada terapeuta. Ok. Ahí lo tienen. Que tengan excelente noche día. Un gusto acompañarnos. Hasta la próxima semana. Bueno, hasta la que yo vaya. Bye. Nos vemos.